Buenos días a todos. París, 24 de marzo de 2025. Casualmente, día de aniversario de Heraclio Pérez Uvissi, carolino de renombre. Estamos aquí hoy día para rendir homenaje, gracias a la invitación del Centro de Investigaciones Históricas de San Carlos, del que fui miembro durante su fundación, para recordar la memoria de dos personajes carolinos, que Carlos Saijo llamaría carolinos ilustres, patriotas y beneméritos, que son Basilio Araujo, héroe de la independencia, y el historiador y hombre de cultura Heraclio Pérez Uvissi. Me voy a resumir a algunos hechos un poco históricos y cronológicos, pero sobre todo a la dimensión de su personalidad. Heraclio Pérez Uvissi, que nace a principios del siglo XX en una casa llamada Generalife, una casa situada en el norte de la ciudad, una propiedad cuya familia logró mantener prácticamente durante 2 siglos, una propiedad que data de la época colonial, donde su padre, Pérez Ortega, vive allí junto a la señora Uvissi, que es la madre de Heraclio Pérez. Y bueno, allí nace ese joven que va a estudiar en el Colegio de Varones de la ciudad de San Carlos, para luego pasar a Montevideo al Colegio El Sagrado Corazón, ex seminario, un colegio realmente que tenía un muy buen nivel pedagógico, y allí él hará sus primeras armas en la capital y conocerá allí a muchos jóvenes como Rafael Lorente, el arquitecto, y otros que realmente son personalidades que luego van a descollar en la cultura local. También en ese momento y en ese mundo tan particular que es la zona del Cordón, donde está la Biblioteca Nacional, donde está también la Facultad de Derecho, está también el IABA. Y esos son los ambientes que recorrió en su juventud Heraclio Pérez Uvissi. Allí está también el liceo, entonces el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, el IABA, que eran liceos donde se realmente hacían los trabajos de preparatorios. Y él allí conoce realmente a varios jóvenes y a varios estudiantes de su generación y de su época. Es así que él tomará contacto con intelectuales como Legnani. Allí conocerá también al profesor Arturo Ordao y Alfredo Castellanos, varios personajes de ese mundo cultural. Es una formación sólida y es una formación de reflexión. Una generación particular que fue brillante en el Uruguay, una especie de generación dorada podría llamarse. También él hizo incursión en el mundo del derecho y hasta publicó un texto llamado El Sobreseimiento, que es un texto que tiene un prólogo de Eduardo J. Couture, que fue un destacado jurista y especialista en derecho en el Uruguay. Todos estos elementos hacen de que la configuración intelectual y la configuración educacional de Pérez Uvissi se vaya realmente consolidando. Hay también una parte literaria, por su sensibilidad y su amor a la cultura, a las letras, a la poesía, y él prepara allí lo que se llama la agregatura en letras, que lo hace con el profesor Gustavo Gallinal. Ese amor por las letras se traduce cuando tuve el privilegio de, gracias a su viuda, a Lía Fallé Miranda, logré visitar ese taller y entrar en ese taller a la hora de la tarde, con esa vista sobre la sierra de la obra de Perdomo, sobre el arroyo, con esa cantidad de libros antiguos y toda su cantidad de papeles y documentos mecanografiados. Realmente para mí fue algo inolvidable, y ahí se veía esa sensibilidad, todo ese trabajo enorme de alguien que pasó no solo horas de lectura, pero horas también de elaboración, de reflexión y de escritura que derivaron en muchos de sus trabajos, como ser los trabajos sobre San Carlos y su fundación, trabajos en los que él logra realmente amalgamar todo ese conocimiento que él tenía de derecho de propiedades, de derecho administrativo, de derecho jurídico,
de la historia del derecho, los fueros, todo lo que son los fueros terrenales, que se heredan, nociones heredadas de la Edad Media, de lo que son los ejidos de las ciudades, toda esa configuración de elementos que vienen de todo ese viejo mundo europeo y del mundo hispánico y de un mundo prácticamente monárquico anterior, y cómo todo ese conocimiento él lo vuelca para explicar, para entender primero y para explicar luego a sus lectores cómo se produjo ese fenómeno de instalación y de configuración del territorio de la banda oriental y en particular de la zona de San Carlos. La actividad del virrey Pedro de Ceballos, todas las investigaciones que él logró hacer en los archivos, en toda la parte documental, en el Archivo de la Nación de Buenos Aires, en bibliotecas, en Montevideo y en otros lugares, cómo él fue configurando toda esa historia para después publicarlo en su bosquejo histórico de la ciudad de San Carlos, que tiene en su portada precisamente la escultura ecuestre del virrey, a quien Carlos III encomienda la tarea efectivamente de toda esa responsabilidad sobre la zona de la costa sureste del Uruguay y lo que es esa frontera contra el Imperio Portugués. Pérez Ubisi, intelectual de fuste, es alguien que mezcla, y eso es interesante. Yo quería hablar precisamente de esa fusión comarca y el mundo. ¿Por qué? Porque Pérez Ubisi sale quizás de esa comarca siendo niño para visitar Montevideo, para descubrir el mundo a través de los viajes, de las bibliotecas, de los profesores, de todo ese mundo cultural, de sus propios viajes. Él hace un viaje en el año 49 con Justino Zavala Muniz, van a México, van a Colombia, Perú, van descubriendo todo lo que es ese mundo latinoamericano, ese mundo americano que empieza a cobrar fuerza en esa generación y empieza esa preocupación por saber, bueno, quiénes somos, el Uruguay que está en el Río de la Plata, muy al sur, quizás lejos de otras realidades, pero que para hoy, que estamos en un ambiente realmente globalizado y mundializado, hay que imaginarse que en el año 1930, 1940, aparte de los libros, las lecturas o algunos viajeros, era difícil tener imágenes concretas de lo que era ese universo y lo que era esa vida. Es de ahí que yo veo cómo todo eso que Pérez Ubisi recoge de sus experiencias externas, lo vuelca en su mirada, en su prisma, para realmente entender lo que es y valorar lo que es el punto local. Haría quizás también algún aporte, algún cotejo de lo que fueron sus otras obras, algunas obras quizás más pequeñas, pero no por eso menos interesantes, como es La historia de una casa, en la que él relata toda la vida del Generalife, y muy interesante porque en esa transición de años se nota cómo se respira todo ese cambio de tiempo entre lo que fue el 1760 y lo que fue el 1950. Estamos hablando también de su obra tríptica, que es Los apuntes para la historia de San Carlos, en los que él realmente recoge elementos de la toponomía de la ciudad, de lo que es el léxico, de lo que es la cultura local. Entonces, es muy bueno leer esa especie de diccionario en la que él estudia esa configuración sociológica y antropológica de ese mundo de vaivenes en el que están el universo de los gauchos, está el universo de los indígenas, está el universo de la población de origen africano, esclava, que queda residualmente viviendo en la zona después de la abolición de la esclavitud, y toda esa mezcla de expresiones de origen africano, de origen lusitano, de origen fronterizo, y los diferentes elementos de cultura hispana y cultura indígena se van todos mezclando y van generando expresiones que él recoge en ese trabajo y que son realmente importantes, no solo a nivel de la etimología, sino también de cómo esas palabras él logra salvaguardarlas
en ese trabajo, quizás como lo hizo también Lauro Yestarán en su época, de recopilación y de memoria de una palabra que quizás no está escrita, pero que es oída y que él la vuelve al papel y que hoy día, gracias a esa obra, podemos tenerla, y él explica también los orígenes de cada una. Todo esto para decir de que ese personaje esencial, que si bien está y no está, porque él a veces está en San Carlos, pero está en Montevideo o está en otros lugares, genera en su reflexión toda una presencia que es esencial y que es un fundamento. Yo quisiera quizás terminar esta presentación como una especie de llamado de atención a las autoridades del municipio de San Carlos, a las autoridades de la Intendencia de Maldonado, a pesar de que si hay un trabajo muy importante que hizo Pérez Ubisi fue el de ayudar a la declaración y a la redacción de la ley de autonomía, el proyecto de autonomía de la ciudad de San Carlos, para que la San Carlos, con su propia historia y como con una configuración sociológica diferente, mereciera tener el punto de atención importante dentro de la realidad departamental. Pero hoy día pienso que hay una responsabilidad local, departamental y nacional sobre un lugar llamado el Generalife, casa natal de Heraclio Pérez Ubisi, casa que ha sido vandalizada, pero que lamentablemente, a pesar de los varios llamados que se han hecho públicos, no ha tenido ninguna respuesta digna para proteger esa casa, que lamentablemente ya sufrió varios daños, que fue residencia del primer alcalde de la ciudad de San Carlos, y aparte de eso una casa que logró una familia tener durante casi 2 siglos de manera prácticamente intacta, y que es hoy día uno de los pocos testimonios de una ciudad que se vale y que se alarda, a veces hace alarde de llamarse San Carlos ciudad colonial, pero ¿cómo llamarnos ciudad colonial si dejamos ante nuestros ojos destruir uno de los bienes más importantes que tenemos? Gracias.